Hasta ahora analizamos experimentos en los que el conjunto de resultados posibles era finito, es decir, tenía una cantidad finita de elementos. Pero esto no ocurre siempre. Si te acordás del primer video, cuando vimos los primeros ejemplos, no todos los omegas eran finitos. ¿Te acordás? El ejemplo 4 consistía en contar la cantidad de personas que entraban al banco entre las 11 y las 12 del mediodía. En ese caso, omega estaba formado por todos los números naturales y el cero. Si lo llevamos a mi ejemplo favorito y agarramos un dado, pensá qué puede ocurrir si mi intención es tirar el dado hasta observar por primera vez el número 2. Podría tener mucha suerte y sacarlo en el primer tiro, o sacarlo por ahí en el segundo, pero podría ocurrir que pase horas y horas tirando el dado y que nunca observe el número 2. Estos son ejemplos en los que nuestro espacio muestral tiene infinitos elementos. Para poder resolver ejercicios en estos casos, por ahí necesitamos un poco más de teoría. Y ahora sí entender los axiomas 4 de las dos definiciones que vimos en el video 2. Vamos a ver algunos teoremas útiles. El primer teorema dice así: sea A sub n para n mayor o igual a 1 una sucesión de eventos tales que A sub n está contenido en A sub n más 1 para todo n. Y vamos a definir a A como la unión desde i igual a 1 hasta infinito de todos los A sub i. Entonces, la probabilidad de mi evento A la voy a poder calcular como el límite para n tendiendo a infinito de la probabilidad de A sub n. A ver si tiene sentido lo que estoy diciendo. Tengo A1, A2, A3, AI, AJ y así para cualquier n mayor o igual a 1, eso sería una sucesión de eventos. ¿Qué significa que A sub n está contenido en A sub n más 1? Si miro A sub 1 como una pelotita, A sub 2 estaría conteniendo A sub 1. A su vez A sub 3 estaría conteniendo ellos dos. Y así puedo pensar en un montón de eventos. Cada uno contiene a todos los anteriores. ¿Quién sería A? Es la unión de todos. Entonces, ¿a quién corresponde la unión? Si lo miramos solo para estos tres eventos, la unión de los tres resultaría en A sub 3. Claro, la unión correspondería al más grande. Exactamente. Por lo tanto, tiene sentido que la probabilidad de A la puedo calcular como el límite que dice el teorema. Veamos este otro. Sea A sub n para n mayor o igual a 1 una sucesión de eventos tales que A sub n más 1 está contenido en A sub n para todo n. Y ahora voy a definir A como la intersección de todos esos eventos. Entonces, nuevamente la probabilidad de A la voy a poder calcular como el límite de n tendiendo a infinito de A sub n. ¿Qué pasó acá? Fíjate que la contención es al revés. Si A sub n más 1 está contenido en A sub n, ¿qué significa? Que si tenemos A sub n como el conjunto más grande, A sub 1 como el conjunto más grande, A sub 2 estaría dentro de A sub 1 y A sub 3 estaría adentro, y así sucesivamente a medida que voy aumentando el valor de n. Por lo tanto, ¿quién sería A en este caso, que es la intersección de todos? Claro, sería el más chiquitito de todos. Por lo tanto, tiene sentido la forma de calcular la probabilidad de A con este límite. Vamos a ver un teorema más, que va a ser muy útil. Lo llamamos el teorema de sigma aditividad, que dice así: sea A la unión de i igual a 1 hasta infinito de A sub i pertenecientes al álgebra. Y todos los eventos A sub i que estoy mencionando son mutuamente excluyentes 2 a 2. Entonces, la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de la unión de todos estos infinitos eventos, la voy a poder calcular como la suma desde i igual a 1 hasta infinito de las probabilidades de los A sub i. Vendría a ser como una extensión de la propiedad que habíamos visto para cuando teníamos una unión de n eventos mutuamente excluyentes 2 a 2. Acordate de mutuamente excluyentes 2 a 2 significaba que son excluyentes todos con todos. Cualquier par de eventos que tomes van a ser mutuamente excluyentes entre sí. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que te haya servido este video. Chao. No, mentira.
¿Cómo voy a hacer un video tan corto? Sigamos con los 2 temas que vas a ver hasta en tus sueños a lo largo de toda la cursada. Volvamos al ejemplo de los programadores. No se ofendan las programadoras, para nosotras voy a inventar un ejercicio muchísimo mejor más adelante. Teníamos 2 eventos, J y C, y a partir de ellos habíamos definido el espacio muestral con las 4 combinaciones posibles para este ejercicio. Entonces supongamos ahora que estoy parada y pasa un programador caminando y le pregunto, ¿en qué programas? Y me responde, programo en C, y sale corriendo. Y ahí me quedo yo parada pensando que todavía no le había terminado de preguntar todo lo que le quería preguntar. Porque ya sé ahora que programa en C, ya tengo más información que antes, pero todavía me quedan más opciones. No es que me respondió todo lo que podía llegar a saber. Te voy a dejar con la idea, así después la definición tiene mucho más sentido. Recordemos el diagrama de Venn. Lo que vemos acá es que el programador seleccionado al azar usa C sería el conjunto que estoy pintando de naranja. Si yo ya sé que ocurre este evento, mi universo se achica solo a las opciones que ocurren dentro de este conjunto C. Solo me quedan 2 opciones. Entonces ahora yo, por ejemplo, podría querer saber, dentro de este nuevo universo de opciones, cuál es la probabilidad de que también use Java. Y esa probabilidad no puede ser la misma de antes, ¿no? Porque ya mis resultados posibles no son los mismos. ¿Se te ocurre qué cuenta tendrías que hacer para darme una respuesta? ¿Respuesta a qué? Respuesta a, bajo este nuevo universo en el que yo sé que el programador usa C, ¿cuál sería la probabilidad de que use Java? Escribíla ahora, así cuando te diga la respuesta te puedes fijar si vas por el camino correcto. El tema que sigue se llama probabilidad condicional. Lo que se trata de hacer es analizar cómo afecta la información de que un evento B ha ocurrido a la probabilidad asignada de A. Entonces vamos a ver la definición. Sea omega AP un espacio de probabilidad, A y B, eventos pertenecientes al álgebra, con probabilidad de B mayor que 0, la probabilidad condicional de A, dado que B ha ocurrido, está definida por. Escribimos así, probabilidad de A, barrita vertical B, la barrita vertical significa dado que B ha ocurrido, se calcula como la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. ¿Se entiende? Esta notación significa sabiendo que B ha ocurrido o dado que B ha ocurrido o si B ocurrió, quiero calcular la probabilidad de que ocurra A. Y eso lo calculo como la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. Vamos a ver algunas propiedades importantes de esto. Mirando la fórmula o la definición, ¿es más o menos la cuenta que habías pensado hacer cuando veías el diagrama de Venn? A ver qué dicen estas propiedades. La probabilidad de A dado B para un valor de B fijo satisface todos los axiomas de probabilidad. ¿Qué estoy queriendo decir esto? A ver, ¿cuál era el primer axioma? ¿Te acordás? El primero decía que la probabilidad de un evento está entre 0 y 1 para cualquier evento en el álgebra. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Y vamos a decir que la probabilidad de A dado B es un número que siempre tiene que estar entre 0 y 1 para todo A en el álgebra. ¿Cómo lo demostramos? Y vayamos a la definición. La probabilidad de A dado B, si la probabilidad de B es mayor que 0, la podemos calcular como la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Entonces podemos pensar en 2 escenarios posibles. Si A intersección B es un conjunto vacío, la probabilidad de A intersección B va a ser 0, entonces la probabilidad condicional te va a dar 0. Ahora, si A intersección B no es vacío, ocurre que A intersección B siempre va a estar contenido o va a ser igual a B. Siempre va a ser más chiquito o va a ser exactamente B. Por lo tanto, la probabilidad de A intersección B va a ser siempre menor o igual a B, de manera que no le queda otra a la probabilidad condicional de A dado B que ser menor o igual a 1. Vamos con la propiedad
2, que sería correspondiente al axioma 2. El axioma 2 decía que la probabilidad de omega era 1. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir ahora? Que la probabilidad de omega dado B tiene que ser 1. Bueno, la demostración es bastante simple, hagámosla. La probabilidad de omega dado B, ¿cómo lo calculo? Como la probabilidad de omega intersección B dividido la probabilidad de B. Pero B está contenido en omega. Entonces, la intersección entre omega y B, ¿quién sería? Sería B. Por lo tanto, la probabilidad de B sobre la probabilidad de B me da 1. Vamos con el tercero. El tercer axioma que te decía que si teníamos dos eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión se calculaba como la suma de las probabilidades. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Que si A intersección C es vacío, entonces la probabilidad de A unión C dado B la puedo calcular como la probabilidad de A dado B más la probabilidad de C dado B. ¿Y cómo vamos a hacer con esta demostración? Sí, te va a quedar de tarea. Hacela y después verificas con nosotros si te salió bien o no. Te va a servir muchísimo para practicar antes de hacer los ejercicios. Veamos una propiedad más que vas a usar todo el tiempo. Una forma de calcular la probabilidad de A intersección B es viendo cómo es nuestra definición de probabilidad condicional. ¿Qué dice la definición? Que si tengo la probabilidad de A dado B con probabilidad de B mayor a 0, esto se puede calcular como la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. Entonces bien puedo pasar la probabilidad de B multiplicando para el otro lado y calcular la probabilidad de A intersección B como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Ahora bien podría haber desarrollado la fórmula para la probabilidad de B dado A y la probabilidad de A intersección B y la de B intersección A es la misma, ¿no? Entonces, esta probabilidad de intersección también la podría haber calculado como la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Fui un poquito rápido. Pone pausa, escribilo despacito, desarrollalo y fíjate que lo que digo es cierto. Ahora vamos a verlo de una forma un poco más extendida. ¿Qué pasa si quiero calcular la probabilidad de A intersección B intersección C? Bueno, puedo usar lo que tengo arriba, ¿no? Porque si pienso B intersección C como un solo evento, podría desarrollar la probabilidad de A intersección este nuevo evento como la probabilidad de A dado B intersección C por quién. Y por la probabilidad de B intersección C, ¿no? Pero a su vez puedo usar de vuelta lo de arriba para desarrollar la probabilidad de B intersección C. ¿Y cómo la desarrollaría? Como la probabilidad de B dado C por la probabilidad de C. Y de esta forma resulta una fórmula para calcular la probabilidad de una triple intersección. Para poder calcular esto, me van a tener que dar como dato en el ejercicio todas estas tres probabilidades. Bueno, ahora vamos a hacer dos ejemplos para poder fortalecer todas estas nuevas definiciones que vimos. El primero va a seguir con el ejemplo de los programadores. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si un programador usa C, ¿cuál es la probabilidad de que use Java? Lo primero que hacemos es leer bien la pregunta y entender qué nos está pidiendo. Dice, si un programador usa C, ahí lo que tengo que hacer es darme cuenta de que ya tengo información extra, que hay algo que ya sé, y a partir de eso me pide calcular una probabilidad. En este enunciado lo que tengo que distinguir es que la probabilidad pedida es una probabilidad condicional. Una vez identificada la condicional, ¿qué hago? A la derecha de la barrita tengo que poner qué es lo que sé, cuál es la información que me está dando. En este caso sería el evento C. Y a la izquierda tengo que poner lo que quiero averiguar. Y en este caso es la probabilidad de J. Como ya vimos el diagrama, sabemos que la probabilidad de C es mayor a 0. Entonces podemos usar la definición. Esta probabilidad se calcula como la probabilidad de la intersección de J y C dividido la probabilidad de C. Y como los datos ya los tenemos todos, podemos calcular la probabilidad pedida. Vamos con otro. Si un programador no usa Java, ¿cuál es la probabilidad de que use C? Nuevamente identificamos que lo que me está pidiendo es una probabilidad condicional. ¿Quién iría a la derecha de la barrita?
Claro, dice que sabemos que el programador no usa Java, entonces va J complementó. ¿Y qué es lo que me está pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de que use C? Nuevamente, viendo el diagrama, sabemos que la probabilidad de no J es positiva, por lo tanto desarrollo la definición de probabilidad condicional y puedo calcular lo pedido en base a los datos del ejercicio. ¿Qué tiene de particular este ejemplo? Siempre que termines un ejercicio, está bueno repasar cuáles eran las condiciones y qué herramientas de teoría usaste para desarrollarlo. Es bueno tomarte este pequeño trabajo para asentar los temas mucho mejor. ¿Qué teníamos acá? Teníamos el diagrama de Venn con los 4 resultados posibles de mi experimento y conocemos las probabilidades de cada uno de ellos. Entonces lo que tenemos es un espacio que no es equiprobable. No es equiprobable, ¿qué hicimos para resolverlo? Usamos la definición de probabilidad condicional. En este caso solo eso, podríamos haber tenido que usar también los axiomas de probabilidad. Vamos a hacer otro ejemplo. Una persona arroja 2 dados equilibrados. Calcular la probabilidad de que la suma sea 7 dado que A. La suma es impar. B. La suma es mayor que 6. C. El número del segundo dado es impar. D. El número de alguno de los 2 dados es impar. E. Los números de los 2 dados son iguales. Vamos de a poco como siempre. ¿Cuál es el experimento aleatorio? El experimento aleatorio es que la persona arroja 2 dados equilibrados, o sea, arrojo 2 dados y ¿qué observo? Observo los valores que salieron en la cara superior. Entonces vamos a definir los eventos. Los eventos serían, por ejemplo, D sub I, valor observado en el dado I. Como paso 2 necesitábamos visualizar todos los resultados del experimento. Ya hicimos el experimento de tirar 2 dados y ya sabemos que el mejor gráfico para este caso es hacer la tabla de doble entrada. También sabemos que este es un espacio equiprobable y más o menos también sabemos qué es lo que va a significar esto. Perfecto. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Dice, calcular la probabilidad de que la suma sea 7 dado que la suma es impar. Esta es otra forma de decirme de, yo ya sé que la suma es impar, a partir de ello quiero calcular la probabilidad de que la suma sea 7. O sea, lo que me está pidiendo el ejercicio es nuevamente calcular una probabilidad condicional. ¿Qué probabilidad condicional? La probabilidad de que la suma sea 7, dado que, esta es la rayita vertical, sabiendo que la suma es impar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a definir S como el evento de que la suma sea 7 y A el evento de que la suma es impar. Entonces quiero calcular la probabilidad de S dado A. Para poder desarrollarla como probabilidad condicional necesito que la probabilidad de A sea mayor que 0. Y yo sé que es mayor que 0 porque hay un montón de casos en los que la suma es impar. Por lo tanto, desarrollando la definición, esto resulta en la probabilidad de S intersección A dividido la probabilidad de A. Ahora necesito calcular dos probabilidades. La cantidad de casos posibles de mi experimento son 36. Entonces, para contar la cantidad de casos favorables, tanto para el numerador como para el denominador, usamos colores. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que si pintamos de violeta todos los casos en que la suma es impar, tenemos todos estos cuadraditos, que son 18. Y vamos a pintar de naranja todos los casos en los cuales la suma es 7, que son 6. Como estamos en un espacio equiprobable, sabemos la cantidad de casos posibles de mi experimento, porque los vemos y son 36. Para calcular cada una de las probabilidades vamos a usar Laplace. Laplace decía que para calcular la probabilidad de un evento A en un espacio equiprobable, contaba la cantidad de casos favorables y lo dividía por la cantidad de casos posibles de mi experimento. Vemos que tanto para el numerador como para el denominador la cantidad de casos totales es 36, porque el experimento es el mismo. Para calcular la probabilidad de A necesito contar cuántos cuadraditos
corresponden al color violeta y esos son 18. Ahora, el evento S intersección A significa que tengo que la suma es 7 y además la suma es impar, o sea que tengo que contar todos los cuadraditos que son naranjas y violetas y eso corresponde a 6 en este caso. Para calcular la probabilidad de S dado A, fíjate que el 36 del numerador se divide con el del denominador y me queda 6 sobre 18. Fácil, ¿no? Si ya hicimos el de los dados anterior y ya entendimos la definición de probabilidad condicional, ya puedo resolver todo el ejercicio. Pero vamos a pensar un poquito. Teníamos un espacio equiprobable. Como teníamos un espacio equiprobable, para calcular cada probabilidad usamos la definición de Laplace. Fíjate que el 36 se simplifica, pero no por casualidad este ejercicio. Los casos totales del experimento van a ser los mismos, no importa la probabilidad que me pidan. Entonces estos números siempre se van a simplificar. Fíjate que el resultado del ejercicio, 6 sobre 18, que me gusta dejarlo como 6 sobre 18 porque me está dando un montón de información. Me está diciendo, de los 18 cuadraditos violetas, 6 son naranjas. O sea, lo que me está diciendo este ejercicio es que cuando tengo un espacio equiprobable y condiciono, o sea, quito resultados posibles del experimento, los resultados que me quedan siguen siendo equiprobables. Entonces, nuevamente puedo contar casos favorables sobre nuevos casos totales de mi experimento. Esto hace que en espacios equiprobables hacer las cuentas sea mucho más fácil. Vamos a ver si entendiste y vamos a tratar de hacer el resto de este ejercicio de una forma mucho más simple, sin tener que hacer todo el desarrollo. Cuidado que cuando estudias es importante que hagas todo el desarrollo, así lo entendés bien, porque al principio por ahí no te das cuenta cuándo podés acortar pasos y cuándo no. Después ya lo vas a poder ir haciendo tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que necesito que te imagines? En todos los ítems de este ejercicio me dice calcular la probabilidad de que la suma sea 7 dado que. O sea, la pregunta es siempre la misma, lo que me van cambiando es la condición. Entonces yo necesito que mires el dibujo y que de repente se te separen los colores naranja y violeta. Necesito que adelante te queden los naranjas y atrás te quede el violeta. Entonces tu fondo te va a ir cambiando, te van a ir cambiando los escenarios, pero la pregunta de lo naranja va a ser siempre la misma. ¿Se entiende? A ver si lo vemos con el B. ¿Qué dice el B? Calcular la probabilidad de que la suma sea 7, dado que la suma es mayor que 6. Voy a definir el evento B como la suma es mayor que 6, por lo tanto me están pidiendo la probabilidad de S dado B. Entonces vamos a pensar como pensamos antes. Si agarro el evento B y lo pinto de verde, pinto de verde todos los cuadraditos en los que la suma es mayor que 6. Por lo tanto, lo que estás viendo de verde es mi nuevo espacio de posibilidades. Lo que tengo que hacer ahora es contar de todos los verdes cuántos naranjas tengo. Fíjate cuántos verdes hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 verdes. Tengo 21 verdes. De esos 21 verdes, 6 son naranjas. Por lo tanto, la probabilidad pedida es 6 sobre 21. Una más, a ver si quedó clarísimo. En el ítem C, la condición ahora es que el número del segundo dado es impar. Así que voy a definir el evento C como el número del segundo dado es impar y la probabilidad que me están pidiendo es la probabilidad de S dado C. Bien, voy a elegir el rojo para pintar todo lo que significa el evento C. Fíjate, el segundo dado es impar es la primera, la segunda y la quinta. Dije cualquier cosa, pero pinté perfecto. Bien. Entonces, si estoy observando que todos estos son los nuevos casos totales, ¿cuántos tengo? Y rojos, ahora hay 18, pero de los 18 rojos, ¿cuántos son naranjas? Solo 3, ¿ves que solo 3 son naranjas? Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es 3 sobre 18. Si no te quedó súper claro, haz el desarrollo entero de la probabilidad condicional para que veas qué es lo que ocurre.
¿Te animás a hacer los ítems D y E? Vamos con otra definición. Decimos que los eventos B1, B2, BK representan una partición de omega si 1. BI intersección BJ es vacía para todo I distinto de J. Y la unión desde I igual a 1 hasta K de B sub I es igual a omega. Léela una vez más a ver si se entiende. ¿Qué sería una partición? ¿Qué estoy queriendo decir con una partición? Se me ocurren dos ejemplos pavos a partir de tantos días de encierro. El primero es un poco destructivo. Consistiría en agarrar un martillo y pegarle al vidrio de mi ventana. ¿Qué observas? Yo observo que se parten muchos pedacitos, supone que quedan todos agarrados en el marco y cada uno de esos pedacitos serían un B sub J de mi partición. ¿Ves que la intersección entre todos esos pedacitos es vacía, pero si los uno todos, construyo mi omega, o sea, todo mi vidrio completo? Vamos con el segundo, que es un poco más amigable. Estoy pensando en la pared de mi cocina que está formada por azulejos. Si pensás en todos los azulejos, son rectangulares, blancos. Tengo una partición y cada B sub J, cada B sub I sería cada uno de esos azulejos. No tienen intersección y unidos forman todo omega. Ahora vamos a suponer que estoy cocinando una salsa de arándanos y salpico a la pared. Y me queda la siguiente imagen. Veo sobre los azulejos, sobre la partición, una mancha roja. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que por ahí querría escribir al conjunto A de esta manera. Voy a escribir el conjunto A como la unión de todos los pedacitos en los que A se intersecta con cada B sub I. Por lo tanto, A lo puedo escribir como A intersección B1, unión A intersección B2 y así hasta A intersección B sub K. Bien. Todos los eventos entre paréntesis son entre sí mutuamente excluyentes. ¿Por qué ocurre esto? Por condición de que los B sub K eran todos una partición. Entonces, si quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad del evento A, usando el axioma 3, resulta que la probabilidad de A, que es la probabilidad de la unión de todas estas intersecciones, la puedo calcular como la suma de las probabilidades, porque los B eran una partición. Si a su vez puedo expresar cada una de las probabilidades de la intersección con la propiedad que vimos antes, o sea, escribiéndolo como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, podemos obtener lo que se llama teorema de probabilidad total. La probabilidad de A la puedo calcular como la suma de las probabilidades de A condicionadas por cada B sub I por la probabilidad de B sub I. Vamos a ver con un ejemplo un poco más acorde a lo que estudiamos, si podemos entender esta definición. Supongamos que en mi fábrica tengo 3 máquinas que producen dados. Me imagino esos dados de colores medio transparentes, porque son muy bonitos. La máquina 1 es la primera que compré, y es viejita y no anda muy bien, pero le tengo mucho cariño. La máquina 2 es una buena máquina, es bastante mejor que la 1. Y la máquina 3 es nueva, la última moda en fabricación de dados de calidad. Podríamos decir que es como la Nimbus 2020 de las máquinas productoras de dados. Sé por experiencia que la probabilidad de que un dado producido por mi máquina 1 sea defectuoso es 0,1. Si es de la máquina 2 es 0,05 y si es de la máquina 3 es 0,01. Te dije que la máquina 3 era mejor. Como conozco la potencia de cada una de las máquinas, la máquina 1 realiza el 20% de mi producción, la máquina 2 el 30% y la máquina 3 el 50%. Bien, supongamos que todos los dados que producen mis máquinas van todos a parar a la misma caja. Entonces ahora mi pregunta es la siguiente. Si voy y elijo un dado al azar de la caja, ¿cuál es la probabilidad de que ese dado sea defectuoso? No nos olvidemos de todo lo que aprendimos hasta ahora.
¿Sí? Lo primero que voy a hacer es leer nuevamente mi experimento y entender cuál es el experimento aleatorio y a partir de él definir eventos. ¿Cuáles serían en este caso? El experimento aleatorio consiste en elegir un dado de la caja al azar y observar si es defectuoso. Por lo tanto, los eventos que me va a interesar definir cuáles son. Primero, el evento M sub i, que representaría que el dado elegido al azar fue producido por la máquina i, para cualquiera de las tres máquinas. Acá acabo de definir tres eventos. Y mi cuarto evento importante lo voy a llamar con la letra D, que sería el dado seleccionado al azar es defectuoso. ¿Cuál sería el segundo paso? Y el segundo paso, después de definir mi experimento aleatorio, era poder observar, visualizar todos los resultados posibles del experimento. Y para esto te voy a presentar el diagrama más útil que vas a usar en este tipo de ejercicios, que se llama diagrama de árbol. ¿Cómo es mi diagrama de árbol? Me va a ir llevando a lo largo de todo el experimento. ¿Qué estoy haciendo? Estoy eligiendo un dado al azar. ¿Qué puede pasar con ese dado? Bueno, ese dado lo puede haber producido la máquina 1, la máquina 2 o la máquina 3. Ahora, si el dado fue producido por la máquina 1, puede ocurrir que ese dado sea defectuoso o no defectuoso. Lo mismo si lo produce la máquina 2 y lo mismo si lo produce la máquina 3. Fíjate que ahora podemos visualizar de alguna forma súper clara todos los resultados posibles de mi experimento, que son 6. Me está describiendo todas las características que puede tener este dado que seleccioné al azar. Como tercer paso, lo que vamos a hacer es interpretar los datos del enunciado en términos de los eventos que acabamos de definir. Vamos con los más fáciles. Podríamos interpretar la probabilidad de que el dado provenga de la máquina 1. ¿Qué decía el enunciado? Que el 20% de la producción de dados vienen de la máquina 1 y esto ya aprendimos a interpretarlo en el ejercicio de los programadores. Entonces, la probabilidad de M1 es igual a, muy bien, 0,2. La probabilidad de M2 será 0,3 y la probabilidad de M3 será 0,5. Vamos a interpretar los datos que son un poco más complicados. Después dice que un dado que fue producido por la máquina 1 puede ser defectuoso con probabilidad 0,1. ¿Qué dato me está dando ahí? Me está diciendo que un dado que yo sé que hizo la máquina 1 tiene cierta probabilidad de ser defectuoso. Por lo tanto, lo que me está dando es un dato de probabilidad condicional. Entonces, lo que me está diciendo es que la probabilidad de D dado M1 es igual a 0,1. De esa forma rápido interpretamos los otros dos. ¿Por qué? Porque sé ahora que la probabilidad de D dado M2 es 0,05 y la probabilidad de D dado M3 es igual a 0,01. Fíjate que este árbol que había definido arriba solo me muestra los resultados posibles, pero ahora quiero hacer lo mismo que hacía con el diagrama de Venn. ¿Te acordás que definía el diagrama, identificaba las piecitas y después en base a los datos del enunciado le ponía el valor a cada una de las piecitas para poder calcular mejor la probabilidad? Y vamos a hacer lo mismo, pero tenemos que entender bien cómo vamos a cargar los datos en mi esquema. ¿Quién iría en esta rama? Fíjate que esta rama corresponde al dado que fue producido por la máquina 1. Entonces en esta rama lo que voy a escribir es la probabilidad de M1, que era 0,2. En esta segunda rama lo que escribo es la probabilidad de M2. Y en esta tercera la probabilidad de M3. Las primeras ramas son fáciles. Fíjate que todas las ramas, si las sumo, me suman 1. Lo que estoy viendo acá es que tengo una partición de mi experimento aleatorio. ¿Qué pasa con la siguiente rama? Si yo elegí la máquina 1, el dado puede ser defectuoso o no. ¿Quién te parece que iría en esta ramita de acá? En esta ramita de acá lo que tenés que poner es la probabilidad de defectuoso sabiendo que viene de la máquina 1, que es el dato que me habían dado del ejercicio. Entonces, si esta probabilidad
da 0.1, ¿qué es lo que podemos obtener? Y podríamos saber cuánto vale esta ramita. ¿Por qué? Porque esta rama corresponde a la probabilidad de que no sea defectuoso sabiendo que la máquina es la máquina 1. Como la probabilidad condicional cumple con todos los axiomas de probabilidad, estas dos ramitas tienen que sumar 1, por lo tanto, esta probabilidad vale 0,9. Así puedo ir rellenando todos los valores de mi árbol y de esta manera lo que estoy obteniendo es un diagrama de árbol de probabilidad, porque tengo todos los resultados posibles y también puedo tener un montón de datos de probabilidad en base al enunciado. Vamos a resolver lo pedido usando todo lo que aprendimos. ¿Cómo calculamos la probabilidad de D? Y bueno, podemos observar en el árbol que D se puede conseguir de 3 formas distintas. ¿Cuáles son? Y puede ser defectuoso y de la máquina 1, o defectuoso y de la máquina 2, o defectuoso y de la máquina 3. Lo que veo es que cada rama completa es una realización del experimento, es un elemento de omega, entonces cada rama es excluyente de otra rama, ¿no? El dado o es de la máquina 1 o es de la máquina 2, no puede ser de las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, la probabilidad de esta unión se calcula como la suma de las probabilidades, porque vimos que estos eventos eran mutuamente excluyentes. Fíjate que como dato no tenemos la probabilidad de las intersecciones, entonces para resolver el ejercicio tenemos que desarrollar un paso más. Para calcular la probabilidad de cada una de estas intersecciones, lo que hacemos es usar la definición de probabilidad condicional y escribir, por ejemplo, la probabilidad de D intersección M1 como la probabilidad de 1 por la probabilidad de D dado M1, y así con todas las probabilidades. Y ahora sí, tenemos los datos necesarios para calcular la probabilidad pedida. Reemplazamos por los valores que tenemos como dato, resultando que la probabilidad de que un dado sea defectuoso es de 0.04. Fíjate que esta probabilidad no puede ser más chica que la producida por la mejor máquina ni más grande que la producida por la peor máquina. Ahora supongamos que sacamos el dado, lo miramos y es defectuoso. ¿Qué es lo que voy a querer saber? Y sí, si veo el dado y es defectuoso, lo que quiero saber es quién lo hizo. Esa es la pregunta. Muchas veces observamos el resultado de un experimento y nos preguntamos por la causa o el origen que produjo dicho resultado. El reverendo Thomas Bayes, o Bayes para los amigos, alrededor del 1700 fue quien empezó a aplicar esta idea al hacer inferencia estadística. Luego de muchos años se definió el famosísimo teorema de Bayes. Antes de darte el teorema, veamos si podemos resolver a la pregunta con lo que aprendimos hasta ahora. ¿Y cuál sería la pregunta? Si sabemos que el dado es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya producido la máquina 1? Recordá que la probabilidad original de que un dado sea producido por la máquina 1 es de 0,2. Lo que quiero saber ahora es ver cómo se modifica esa probabilidad si conozco más información. Yo ahora sé que el dado es defectuoso. Entonces lo que vamos a calcular es la probabilidad condicional con lo que ya sabemos. Ya sabemos que la probabilidad de D es mayor a 0, porque la calculamos. Entonces la probabilidad de M1 dado D lo podemos calcular como la probabilidad de D intersección M1 dividido la probabilidad de D. Ahora bien, la probabilidad de D ya la tenemos. La probabilidad de D intersección M1 sabemos que la vamos a calcular utilizando la definición de probabilidad condicional. Esto es, lo calculamos como la probabilidad de M1 por la probabilidad de D dado M1. Todos estos datos lo tenemos y podemos observar que ahora la probabilidad de que la máquina que haya producido el dado sea la 1 sabiendo que el dado es defectuoso, cambió y cambió de la forma en la que creíamos que iba a cambiar. Aumentó la probabilidad. Volvamos un poquitito a mirar el árbol para observar qué es lo que nos están pidiendo.
Nosotros tenemos que la rama violeta corresponde al caso en el que la máquina 1 produce el dado y además este dado es defectuoso. Lo que nos estaban preguntando es, sabiendo que el dado es defectuoso, es decir, yo ya sé que de mis 6 ramas ahora me encuentro solo en las 3 naranjas, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme en la rama violeta? Fíjate que las ramas, de las 3 nuevas ramas, solo una corresponde a la situación en la que me están pidiendo, pero la respuesta no es un tercio. ¿Por qué? Porque el espacio no es equiprobable ahora. Por lo tanto, para calcular la probabilidad condicional, necesito sí o sí usar la definición y desarrollar con todo lo que aprendí de teoría. Ahora sí, el tan esperado teorema de Bayes. Sean B1, B2, Bn una partición de omega, sea A un evento de probabilidad positiva, entonces la probabilidad de B sub I dado A es igual a la probabilidad de A dado B sub I por la probabilidad de B sub I dividido la suma para todo J de 1 hasta K de la probabilidad condicional de A dado B sub J por la probabilidad de B sub J. Fíjate que es la fórmula final a la que llegamos haciendo todo el desarrollo con nuestro árbol de probabilidades. Vamos a hacer un último ejemplo para ver si quedó claro todo lo que aprendimos hoy. El ejemplo dice así. En una urna hay una bola verde y 2 bolas rojas. En cada paso se extrae una bola al azar y se la repone junto con otra del mismo color. A. Calcular la probabilidad de que al finalizar el segundo paso la urna contenga 2 bolas verdes y 3 rojas. B. Si al finalizar el segundo paso la urna contiene 2 bolas verdes y 3 rojas, ¿cuál es la probabilidad de que en el primer paso se haya extraído una bola roja? Entonces, entendamos el experimento. Tengo una urna con una bola verde y 2 bolas rojas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a extraer una bolita, miro el color y una vez que veo el color la voy a volver a la urna con otra del mismo color. Entonces, ¿qué es lo que me va a interesar? Me va a interesar cada vez que saco una bolita saber de qué color salió y además saber en qué paso la estoy realizando. Así que voy a definir 2 eventos. Voy a definir el evento R sub I como la bolita en la extracción I es roja y voy a definir B sub I como la bolita en la extracción I es verde. Entonces, ya entendí que voy a sacar bolitas y a observar colores. Y dependiendo de los colores, va a cambiar la configuración de mi urna. Entonces, va a ser muy importante que el esquema que dibuje me haga visualizar todo lo que puede pasar en el experimento. Y acá es donde me pongo creativa. Yo necesito cada vez poder ver cómo está compuesta la urna. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando a medida que voy haciendo pasos. Otra cosa que aprecio a partir del enunciado es que el experimento va a constar de 2 pasos, porque las preguntas son todas referidas a qué pasa al final del segundo paso. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor esquema que puedo hacer en este ejercicio? Efectivamente es un diagrama de árbol. ¿Por qué voy a querer dibujar un diagrama de árbol o cuándo voy a querer hacerlo? Fíjate que es un experimento que se da en etapas. En la primera etapa realizo una acción y en función de lo que ocurre voy a realizar otra a continuación. Ese es el tipo de experimento en los que un diagrama de árbol me resulta terriblemente útil. Entonces, ¿qué voy a dibujar? Para arrancar voy a dibujar mi urna original que tiene una bolita verde y 2 rojas. Entonces, ¿qué puede pasar? Como voy a sacar una bolita al azar, puede ser que esa bolita sea roja o verde. Y le voy a poner subíndice de primera extracción para que después me ayude a escribir las cosas y entenderlas. Entonces, si yo saco una bolita roja, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que ahora mi urna va a tener una bolita roja más, o sea, va a tener una verde y 3 rojas. Ahora, si saco una bolita verde, ¿qué pasa? Pasa que ahora mi urna va a tener 2 verdes y 2 rojas. Excelente, ya terminé el paso 1. El experimento dice que voy a sacar otra vez. Entonces, si estoy en la urna de arriba, ¿qué puede pasar?
Y puede pasar que cuando saque una bolita puede ser roja o puede ser verde. Lo mismo si estoy en la urna de abajo. Si saco una bolita, esa bolita puede ser roja o puede ser verde. Lo que voy a hacer ahora es dibujar cómo me quedaron todas las urnas después del segundo paso, porque la pregunta que me hicieron es referida justamente a la composición de las urnas y si no las veo me puedo equivocar. Entonces, si saqué roja, agrego una roja, por lo tanto voy a anotar o pintar cuántas rojas quedan en cada una. Y si saqué verde, agrego verde, entonces ahora me fijo cuántas verdes quedan en cada una. Y así ya tengo visualizados todos los resultados posibles de mi experimento, que son 4. Otro dato súper importante del enunciado es que dice que cada vez que tengo que sacar una bolita de la urna lo hago al azar. Entonces eso me va a permitir calcular las probabilidades para cada una de las ramas de mi árbol. Por ejemplo, la primera rama corresponde a la probabilidad de R1, o sea, la probabilidad de sacar roja de esta cajita. Y esa probabilidad es 2/3, porque como saco al azar, puedo usar Laplace y tengo 2 casos favorables de 3 posibles. Esta segunda rama corresponde a la probabilidad de B1, y esa probabilidad, con la misma idea, da 1/3. ¿Vemos la rama de acá abajo? ¿A quién correspondería esta rama? Estoy en esta situación porque saqué verde la primera. Como saqué verde la primera, voy a sacar una bolita de esta urna y la probabilidad de que la segunda sea verde habiendo sacado verde la primera es efectivamente 1/2. Bueno, con esta misma idea puedo rellenar todas las probabilidades de mi árbol. Lo que voy a hacer ahora es definir el evento S como al finalizar la urna contiene 2 bolitas verdes y 3 bolitas rojas, ya que el ejercicio me pide exactamente la probabilidad de este evento. Si pinto de naranja las opciones que llevan a lo que estoy buscando, fíjate que corresponde a estas 2 ramas. ¿Por qué? Acá observo que estas 2 urnas tienen 3 bolitas rojas y 2 verdes. Por lo tanto, hay 2 caminos posibles que llegan al resultado que quiero. Y estos caminos son que saque primero roja y segundo verde, o que saque primero verde y después roja. Aplicando el teorema de probabilidad total, puedo calcular la probabilidad que me piden, o sea, la probabilidad de S como la probabilidad de R1 por la probabilidad de B2 dado R1 más la probabilidad de B1 por la probabilidad de R2 dado B1. O sea, desarrollando las 2 ramas que veo que me llevan al resultado que quiero. Reemplazando por los valores, que ya calculamos usando Laplace, observamos que la probabilidad pedida da. Vamos ahora con el ítem B, que decía así: si al finalizar el segundo paso la urna contiene 2 bolas verdes y 3 rojas, ¿cuál es la probabilidad de que en el primer paso se haya extraído una bola roja? Entonces fíjate, ¿qué tipo de probabilidad nos están pidiendo? Dice, si al finalizar el segundo paso ya sé cómo es la urna. Lo que me está diciendo es que de todas las opciones posibles que teníamos, ya me quedo solo con las 2 que acabamos de analizar. Entonces, lo que me están pidiendo que calcule es una probabilidad condicional. ¿Cuál sería? Sería la probabilidad condicional de R1 dado S. Miremos en el arbolito. De las 2 ramas que teníamos como nuevas opciones, ahora me están preguntando cuál es la probabilidad de estar en esta rama que estoy pintando de rojo. Como sabemos que la probabilidad de S es mayor que 0 porque ya la calculamos, desarrollamos la fórmula de probabilidad condicional, teniendo que esto lo calculamos como la probabilidad de R1 intersección S dividido la probabilidad de S. Y analicemos cómo interpretamos esta intersección. R1, ¿quién era S? S era una unión de 2 eventos, R1 y B2, intersección B1 y R2. Yo quiero que además ocurra R1, por lo tanto, de estos 2 eventos solo me quedo con uno. Decir S intersección R1 es equivalente a decir R1 intersección B2.
Por lo tanto, bueno, el numerador ya lo desarrollamos cuando calculamos por probabilidad total la probabilidad de S. Entonces podemos reemplazar todos los valores que tenemos. Reemplazo con los números que tengo en el árbol, hago la cuenta y veo que la probabilidad de R1 dado S da 1/2. Te invito a pensar la siguiente inquietud. Mira el árbol. Nosotros teníamos ahora que nuestro nuevo universo eran solo 2 ramas del árbol y cuando me pidieron la probabilidad de una de ellas, me dio 1/2. ¿Por qué dio 1/2? Si el espacio no era equiprobable. Queda muy poquito para terminar el capítulo 1. Te voy a contar una definición muy importante que necesitas para terminar de entender cosas que por ahí se te ocurrieron pero no sabías por qué estabas pensando en eso. La definición de eventos independientes. Y dice así: sea omega AP un espacio de probabilidad, A y B pertenecientes al álgebra, se dice que A y B son independientes si y solo si la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esta es una definición muy útil que te va a permitir realizar un montón de ejercicios. No puedo tratar de explicarte qué significa dando ejemplos como hice con otras definiciones, porque por ahora no significa más que lo que dice. Es una herramienta súper poderosa para el cálculo de probabilidades y que además tiene un sí y solo sí, que me encanta. ¿Por qué? Porque si te dicen que dos eventos son independientes, podés usar la fórmula que te da la definición para calcular probabilidades. Y por el otro lado, si esa cuenta da, significa que los eventos son independientes. Veamos dos propiedades muy útiles. La primera dice que si A y B son independientes, también van a ser independientes A y B complemento, A complemento y B, A complemento y B complemento. Las propiedades se demuestran, pero esta voy a dejarte a vos para que la demuestres. Es súper útil que te salga demostrar al menos una. Fíjate si podés demostrar uno de los elementos de esta propiedad. Vamos con la segunda. Sean A sub 1 a sub n eventos, vamos a decir que son independientes si y solo si para toda sucesión de k conjuntos con k entre 2 y n, la probabilidad de la intersección de los k sucesos coincide con el producto de las probabilidades. Esta está un poquito más complicada. Vamos a ver si se entiende la idea. Veamos qué pasa si tenemos tres eventos, A, B y C. ¿Cuándo voy a decir que A, B y C son independientes? Fíjate que decía que tengo que buscar todos los K conjuntos para K entre 2 y N. Entonces, si yo tengo A, B y C, hay solo tres eventos. K puede ser 2 o puede ser 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que elegir, ver todas las combinaciones posibles de dos elementos y probar que se cumple, que la intersección es igual al producto de las probabilidades. Entonces, tengo que probar que la probabilidad de A intersección B se calcula como la probabilidad de A por la probabilidad de B. Lo mismo con A y C. Lo mismo con C y B. Así, lo que hice fue elegir para K igual a 2. Y para K igual a 3, ¿qué sería? Y sería probar que la probabilidad de la triple intersección de A, B y C se puede calcular como el producto de las probabilidades. ¿Te imaginas qué pasa si tenés 4 eventos? Sí, efectivamente, calcular o encontrar si esos eventos son independientes va a consistir en hacer muchas cuentas. Vamos con otra observación importantísima de esta definición. Si la probabilidad de B es positiva, cuando A y B son independientes, fíjate lo que pasa. Si quiero calcular la probabilidad de A dado B, como la probabilidad de B es positiva, esto lo calculo como la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Pero como A y B son independientes, la probabilidad de la intersección se calcula como el producto de las probabilidades. Por lo tanto, fíjate, se simplifica la probabilidad de B y resulta en la probabilidad de A. Es como si el hecho de haber condicionado por el evento B no le hizo nada a la probabilidad de A.
que B haya ocurrido o no, no me cambia en nada el cálculo de la probabilidad de A. Hagamos un ejemplo. Se elige al azar una permutación de las letras A, T, C y G. Mostrar que los eventos A precede a T y C precede a G son independientes. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando realizamos un ejercicio? Pensemos en el experimento aleatorio. Tengo las letras A, T, C y G y lo que voy a hacer es elegir una permutación al azar. Entonces elijo al azar una permutación de las letras A, T, C y G. Como las letras son todas distintas, yo ya sé contar todos los casos posibles de permutar 4 letras. Habíamos visto que eso lo calculábamos con 4 factorial. Eso me da 24 casos posibles de mi experimento. Vamos a poner alguna regla. Vamos a decir que si la cantidad de casos posibles son menos de 30, los puedo dibujar así los veo. Digo, ya dibujamos hasta 36 cuando tiramos el 2 veces. Y ya vimos que contar es mucho más fácil si podemos ver los resultados cuando son no muchos. Entonces voy a definir dos eventos. Voy a definir el evento AT como A precede a T. Y voy a definir el evento CG como C precede a G. Lo que me pide el ejercicio es que pruebe si los eventos AT y CG son independientes. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, vuelvo arriba y veo la definición. La definición decía que dos eventos van a ser independientes si la probabilidad de la intersección coincide con el producto de las probabilidades. Por lo tanto, lo que tengo que hacer para probar independencia es calcular 3 probabilidades y ver si se cumple esta igualdad. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que estamos eligiendo al azar. Estamos eligiendo al azar una de 24 permutaciones. A partir de eso podemos decir que el espacio es equiprobable y usar Laplace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que contar. Veamos los casos posibles. Tenemos 4 letras. Voy a ser ordenada para ir pensando en todas las formas que puedo ordenar esas 4 letras. Voy a empezar ubicando las letras A y T. Puedo ubicar A y T de todas estas 6 formas diferentes, siempre que A esté adelante de T. Si ahora quiero ubicar las letras C y G, voy a primero ubicarlas en ese orden. Entonces, en los espacios que me quedan, puedo ubicar la letra C y G de todas estas formas. Esto me da un total de 6 casos. Me faltan un montón más, ¿no? ¿Cuáles me faltan? Y fíjate que si en los espacios disponibles que cargué de violeta hubiese puesto primero la G y después la C, hubiese tenido 6 casos más diferentes. ¿Y ahora qué pasa? Tengo 12 casos, pero podría haber decidido, en vez de poner primero la A y después la T, haber puesto primero la T y después la A, lo cual me da esos 12 casos que faltan. Por ahí estoy haciendo trampa, no estoy escribiendo todos, pero sí me los estoy imaginando perfectamente mirando este dibujo que acabo de hacer. Entonces estoy observando mis 24 casos. Ahora vamos a contar lo que necesitamos para resolver las probabilidades. Voy a contar la cantidad de elementos que tiene mi evento AT. Y lo que veo es que mi evento AT tiene 12 formas de ocurrir. ¿Qué pasa con el evento CG? Bueno, no lo estoy viendo, pero te das cuenta que la forma de contarlo hubiese sido la misma que si hubiese empezado con CG en lugar de AT, y también van a ser 12. Si no los ves, dibújalos a todos. Bien. ¿Y de cuántas formas puede ocurrir AT y CG al mismo tiempo? Y fíjate que son exactamente las formas que dibujé. Son esas 6. Esas 6 son las formas que tengo en las que A precede a T y a su vez C precede a G. Bueno, ahora lo único que resta es calcular probabilidades. ¿Cómo calculamos la probabilidad de AT intersección CG? Bueno, como estoy usando Laplace, esto se calcula como la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos posibles, por lo tanto 6 sobre 24.
Y mi pregunta es, ¿será cierto que esto coincide con la probabilidad de AT por la probabilidad de CG? Y bueno, la probabilidad de AT usando Laplace, ¿cuánto nos da? 12 sobre 24. Y la de CG, también 12 sobre 24. Y lo que me doy cuenta es que si simplifico, de este lado tengo un medio por un medio, que da un cuarto, y del otro lado tengo, simplificando, también un cuarto. Por lo tanto, los eventos son independientes.